dame la mala y luego ya pues la buena que me alegre un poquito. Y luego tenemos qué podemos hacer. Bien, vamos con la introducción y comenzamos con una sencilla frase. Somos lo que comemos. Anteriormente también se ha dicho algo parecido, ¿no? Somos lo que comemos. ¿Qué comemos? Pues comemos hidratos de carbono, grasas, proteínas, comemos sándwiches, comemos verduras, frutas, deberíamos comer más fruta, comemos pizza, pero aunque es cierto que hablamos mucho de que somos lo que comemos y por tanto tenemos esa analogía, podemos visualizar cómo los alimentos entran por nuestro tracto digestivo, ¿no? Es asimilado y recibimos los nutrientes, no nos paramos tanto a pensar somos también lo que consumimos. Y cuando hablo de lo que consumimos es, como han dicho antes, somos lo que pensamos. Somos la información que nos entra y que hasta cierto punto nos programa algunos procesos cognitivos. Y bueno, estamos expuestos durante muchísimas horas a lo largo del día con nuestro ordenador, con nuestros dispositivos móviles, un montón de aplicaciones informáticas. Estamos a veces en generación multitask con varias cosas simultáneamente y también en nuestros propios centros de trabajo, centros educativos, etc. Y claro, en última instancia, ese somos lo que comemos, somos lo que consumimos, se traduce en que de alguna forma estamos interiorizando una serie de actitudes, de comportamientos, de emociones, de valores, etc. Y es ahí donde aterrizo un poquito. Siempre me gusta tratar muy brevemente el proceso de socialización. Durkheim habló de la socialización allá por el siglo XVIII-XIX y dijo que era el proceso mediante el cual una persona interioriza los valores de la sociedad en la que se halla inmersa. Ahora estamos en el siglo XXI con una serie de valores. Siempre que miramos atrás pensamos que la generación futura no lo está haciendo peor, eso es un sesgo, eso también es cierto, pero en cualquier caso, pasado, presente o futuro, convergemos en el mismo procedimiento, interiorizamos cosas, primariamente a través de la familia, secundariamente a través del grupo de amigos, el grupo de iguales, las tecnologías actualmente, las redes sociales. La terciaria es aquel proceso mediante el cual una persona que ya ha sido socializada se aleja de su sociedad y tiene que volver a reinsertarse, por ejemplo, una persona que ha estado en prisión, en una isla desierta o un año en un hospital. Y luego tenemos la socialización óptima, que es mi socialización favorita. Es aquel proceso mediante el cual una persona adquiere una serie de valores, pero no es consciente que lo está haciendo. Nadie se lo ha dicho. No hay ningún tipo de asamblea, ni de regidores, ni de personas que se dedican a la política que hayan aprobado la ley tal de educación o social tal que diga que tenemos que aprender eso. Sin embargo, ahí estamos, aprendiendo y consumiendo ese tipo de información. Podemos pensar que a nosotros no nos afecta, puede ser que en función de la persona te afecte más o menos. Pero es verdad que la socialización óptima es algo que ha preocupado mucho incluso a los gobiernos. En algunos países se llegaron a prohibir algunas series de televisión porque se consideraba que estaban introduciéndonos también una serie de valores e intereses que de alguna forma podían estar perjudicándonos. Asterix y Obelix, por ejemplo, ¿no? Un tío con una pócima que cuando te lo tomas durante 5 minutos pues te da un subidón. Eso parece más LSD o Speed que realmente otro tipo de cosas. Bueno, pues por ese tipo de cosas muchas veces se ha pensado, o nos hemos planteado, reflexionado sobre qué tipo de producto estamos consumiendo. Os propongo el siguiente ejercicio rápidamente, sobre todo para los de mi generación, será más fácil, ¿vale? Porque tiene un componente cultural y generacional bestial. Lo primero que se nos venga a la cabeza. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard. Lo he escuchado, sí. El algodón no engaña. Hola, soy Edu. ¿Feliz? Navidad. Si bebes, no conduzcas. Póntelo, pónselo. Los dos últimos no son tanto óptimos, me refiero. Sí que hubo un plan para que la sociedad se introdujera una serie de valores y de conductas, y de hecho con muy buenos resultados. Los otros lo hemos aprendido, pero nadie nos ha dicho realmente que lo aprendamos. Y esto me vale a colación para introducir el impacto de las redes sociales, de la tecnología, de la comunicación actualmente. Todo se mueve muy rápido. A esto se le llama la ley de Moore en informática, pero puede ser extrapolado perfectamente a nuestra vida, incluso al ámbito psicológico y deportivo. La ley de Moore viene a decir que cada entre 18 meses y 2 años la tecnología se duplica en velocidad y se reduce en tamaño, ¿vale? ¿Eso cómo nos afecta? Pues en nuestras propias formas de interaccionar también con los demás. Hemos pasado en una sola generación o menos
a quedar en un parque a las 10 de la noche, a te envío un WhatsApp y vemos lo que hacemos. ¿De acuerdo? Bien. Esto también ha conllevado pautas en los tiempos que pasamos con los dispositivos. Tiempo que le hemos quitado también a la vida deportiva, a todo realmente, a las relaciones humanas. Tenemos que casi todos los estudiantes de secundaria cuentan con al menos una red social actualmente, que el 94,8% ya posee móvil con Internet. De hecho, trata de no dárselo. Aquí hay un sesgo, hay un gap, ¿vale? Una brecha digital. Y la brecha digital en los países, países desarrollados suena también muy sesgado, ¿no? En aquellos países con cierto nivel económico y con acceso a la tecnología, pues conlleva lo siguiente. Antes, hace 20 años, esa brecha tecnológica se traducía en que yo no tengo recursos, yo no puedo llevar a mi hijo a tal actividad deportiva, o mi hijo no tiene acceso a Internet, no puede hacer los trabajos, etcétera, ¿no? Se tiene que ir a una biblioteca. Ahora, esa brecha digital se traduce en que aquella persona que no usa Internet generalmente es porque sus padres no le dejan, hablamos de adolescencia, ¿de acuerdo? Pero claro, llega un punto en el cual o le dejas a tu hijo o hija usar esos dispositivos o se queda ya no atrás, sino fuera de la zona de socialización del resto de su grupo de iguales. Los cumpleaños, los deberes, las excursiones, las salidas, el ocio se gestiona a través de redes sociales, de WhatsApp, etc. Y al final pues tienen que conectarse. La mayoría pasan más de 5 horas diarias, en algunos casos 1 de cada 3 aproximadamente, un 31,6% de los adolescentes pasan más de 5 horas. El promedio es de 3 horas 20 diarias, aunque esto también depende del estudio. Yo he llegado a ver estudios que contabilizan entre 7 y 9 horas de conexión y hasta casi 5 los fines de semana. Y aproximadamente el 33% de los menores en la adolescencia está en riesgo de adicción. Bien, esto nos lleva también a plantearnos un aspecto que me parece súper interesante, porque afecta también a un aspecto que hemos hablado que forma parte también de la psicología del deporte, que es la parte de la cognición. No es específico de la psicología del deporte, esto abarca a la población general. Veréis, durante la primera, desde los 1940 aproximadamente hasta los años 2000, el cociente intelectual de la población no ha hecho más que crecer, a razón de 3 puntos por década. Se le llama la ley de Flynn, ¿de acuerdo? No obstante, estos gráficos se paralizaron ahí y desde hace unos años para acá está en estancamiento e incluso decreciendo. El CI, el cociente intelectual de la población. ¿Por qué? Dejo la pregunta abierta porque todavía se está estudiando. Bien, y está bajando. Entonces, todo esto me ha ayudado a poder aterrizar a lo siguiente, al meollo de la cuestión. El impacto de las redes sociales. Aspectos negativos, aspectos positivos, porque tampoco las vamos a demonizar. Por un lado, tratando de responder a la siguiente cuestión. ¿Qué impacto tienen esas redes sociales, esos medios de comunicación en la juventud? Y en la juventud también deportista. En cuanto a los efectos negativos, tenemos que 1/3 de los adolescentes afirman y se observa que interfieren en su vida académica, en su vida social, en su vida deportiva, baja su rendimiento académico. Este es un mapa de España en el que aparece en proporción, coloreado, aquellas zonas que están en riesgo o que incluso se ha detectado que hay mucha población con adicción a la tecnología. Tenemos que Andalucía, la región de Murcia, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las 4 comunidades autónomas donde mayor porcentaje y prevalencia se ha observado. La región de Murcia, por ejemplo, está en 3ª posición. En cuanto a la ansiedad y FOMO, FOMO es un concepto bastante nuevo y guarda mucha relación también con la vida del deportista. Fear of missing out, miedo a perderse algo, miedo a estar fuera de la red social, miedo a que ocurra algún tipo de evento y no pueda participar, miedo a que lo dejen en el banquillo, en ese sentido, pero va mucho más allá. La ansiedad por desconexión y el miedo a perderse eventos es un hecho y, de hecho, aumenta con el número de horas que pasas dentro de las redes sociales. Por ejemplo, hay el doble de casos de personas con síntomas ansiosas y depresivas cuando usan más de 3 horas al día
determinadas redes sociales, por ejemplo, Instagram. Y bueno, pues eso es otra realidad a la cual tenemos que enfrentarnos. Aquí tenemos muy visualmente la prevalencia de los trastornos de ansiedad en España. Y fijémonos en lo siguiente porque es bastante interesante. De 5 a 14 años vamos a encontrar los niveles de ansiedad más bajos que nos vamos a encontrar en nuestra vida. Sin embargo, es pasar de los 14 a los 15 años, en ese tramo de 15 a 19, encontramos los niveles de ansiedad más altos de la población y además en un rango vital. Alcanza un pico de 9,02%, justamente cuando tienen que tomar una serie de decisiones vocacionales, justamente incluso cuando se encuentran en el pico, algunos de ellos en función del deporte, llegando a un nivel de élite. Y bueno, otro aspecto que encontramos y que se relaciona con el uso excesivo de las redes sociales es el tema del aislamiento, es decir, la reducción en esas interacciones cara a cara. A veces no tiene por qué ser un aislamiento puramente físico. En algunas ocasiones el aislamiento es una percepción que la persona tiene acerca del entorno. Puedes estar rodeado de personas y sentirte completamente sola. También tenemos otro fenómeno bastante interesante, no llega a ser una adicción, pero sí preocupante, los likes. Los likes. Parece ser que existe también una correlación entre el número de likes y la percepción que la persona tiene de sí misma, como que tienes una alta autoestima. Es una alta autoestima, por supuesto, falsa, esa valoración que estás realizando de ti misma. Mientras que pocos likes se relaciona con la percepción de una autoestima baja. Y luego tenemos los comentarios incendiarios. He puesto aquello de peligro, Will Robinson, me encanta la ciencia ficción. Si alguien ha visto Perdidos en el espacio, pues había un robot que alertaba del peligro. Comentarios incendiarios que pueden hacer minar la autoestima de los jóvenes deportistas muy rápidamente y realmente se encuentran muy expuestos, ¿de acuerdo? Antes, quizás un comentario de 2, 3, 4 personas se quedaba en una casa. Ahora rápidamente se tuitea, se retuitea, se vuelve en trending topic en 0, y bueno, en ocasiones pues, las consecuencias psicológicas son nefastas. Otro aspecto es la presión por compararse con modelos ideales. Modelos que están a un clic y que con 2, 3 segundos reflejan una realidad falsa de cuál es el estado anímico realmente de la persona que se está echando la foto. Y bueno, todas estas comparaciones constantes con estándares irreales, pues en última instancia tienen un impacto negativo en el cuerpo y en la mente de jóvenes y de jóvenes deportistas, por supuesto. Tenemos que en la imagen corporal, en deportistas, en el 47,8% de las chicas existen un impacto negativo real sobre la autoestima. Es decir, 1 de cada 2 mujeres. En los hombres, actualmente es en el 35,6%, es decir, de 1 de cada 3. Otro aspecto también es el estrés por la necesidad de destacar, ¿no? De mantener el éxito. No solo llegar, sino también mantenerlo y visualizarlo y exponerlo. Y bueno, hemos estado hablando de muchos aspectos negativos. Antes de pasar a los positivos, un pequeño break, la inteligencia artificial. Pues me interesaba también comentaros el tema de las fake news, el peligro que está teniendo también que te puedan recortar la cara, duplicarte incluso la voz y con eso pues hacer vídeos falsos, difundirlos, lo que es la imagen, ya no solo la corporal, sino también la imagen social, desvirtuarla. Y es otro riesgo al cual estamos empezando a vislumbrar el impacto negativo que está teniendo, pero esto solo acaba de comenzar en ese sentido. Y ahora, por no ponerme muy negativo, es también necesario hablar de aquellos elementos que son positivos. Haciendo encuestas a lo que es a la juventud y ahora veremos también a jóvenes deportistas, observamos que los jóvenes, 8 de cada 10, consideran que estar conectado a una red social es positivo porque conocen pues, un poquito, se sienten dentro de lo que es la sociedad. Aumento de autoestima y aceptación. 1 de cada 2 personas también considera que se siente aceptada dentro de las redes sociales. Claro, aquí hablamos de un 58% que sí, eso significa que hay un 42% que no está de acuerdo con esto. Expresión y creatividad.
Las redes sociales y la comunicación también puede ser una forma muy buena de poder exponer otras facetas de tu vida, no solo la deportista, sino también que te conozcan a nivel personal. Y luego el acceso a la información. No olvidemos que tenemos la nueva Alejandría, recursos educativos, temas de salud mental para saber dónde pueden buscar apoyo, etcétera, etcétera. Otra cosa es que está surgiendo el fenómeno de buscar ya no información para llegar a una persona especialista en psicología, sino que te quedas por el camino y terminas comentando todos tus secretos a un chatbot y ese chatbot está almacenando tu información en unos servidores que luego pueden estar utilizándolo para fines fraudulentos. Eso hay también otro aspecto preocupante. En jóvenes deportistas se ha observado que es una fuente de motivación e inspiración en el 47,7% de los casos. O sea que 1 de cada 2 está de acuerdo y considera muy útil las redes para poder seguir contenido deportivo, así como también consejos, entrenamientos y formar parte de una comunidad. Y bueno, dicho esto, ¿qué podemos hacer? Algunas de las cosas, por supuesto. En primer lugar, llevar mucho cuidado con lo que es PEGI o cualquier tipo de recomendación de edad, ¿no? Cuando estamos instruyendo, trabajando con jóvenes, exponerles a lo que es la información cuando están preparados psicológicamente para poder absorberla. No lanzarlos a la selva de las redes sociales y ver cómo se desenvuelven. El juego del calamar, bueno, lo pongo como ejemplo porque ahora hace poquito fue el carnaval, veía a niños de tercero de educación primaria jugando al juego del calamar. Digo, ¿cómo han tenido acceso a esta información? Bueno, pues era una forma de ejemplificar hasta dónde a veces se nos va un poquito este tema y no ponemos ciertos filtros. Estupendo, gracias. Aquí he traído a Marilyn Monroe porque me parece muy interesante su persona y su obra. Cuando falleció, hubo un efecto que se llama efecto copycat o efecto imitador. Viene de mucho más allá. Hay, por lo menos un siglo antes, una novela que también causó cierto furor y cierto efecto de imitación. Veréis, aquellas personas que son célebres en un campo, como por ejemplo los deportistas de élite, tienen mayor probabilidad de influir sus actos en otros y también de ser influenciados por sus compañeros en ese sentido. Por eso, por ejemplo, cuando falleció Kurt Cobain, las autoridades, el propio gobierno puso una serie de medidas preventivas para gestionar la información y evitar que pudiese haber algún tipo de efecto contagio en ese sentido. Las cifras son muy duras, tal como se ha comentado. Tenemos, por ejemplo, a nivel mundial, que es la tercera causa de defunción en jóvenes de entre 15 y 29 años. Antes hablábamos de las 3 Cs, cáncer, corazón y carretera. Ahora ya no es. De hecho, en lo que dura esta mesa redonda, 82 personas lamentablemente habrán fallecido. La tasa de suicidios, de hecho, entre atletas universitarios, de acuerdo con un estudio, una noticia del 2024, se ha duplicado en los últimos 20 años, en menos de una generación. Y bueno, desde la prevención considero que es relevante trabajar lo que es la permanencia al grupo, que la persona se sienta integrada. Trabajar también con el resto de personas para, a la hora de poder comunicar, que sepan cómo realmente se utilizan las redes sociales de forma asertiva, empática, trabajando la resolución de conflictos de forma positiva. Y para eso pues, es necesario trabajar habilidades sociales desde muy pequeñitos. Existen un montón de materiales para trabajar a través del plan de acción tutorial, por ejemplo, en los centros educativos. Hablo de ellos porque pensemos que el 100% de la población entre los 6 y los 16 años se encuentra escolarizada. Luego es uno de los sitios idóneos para poder trabajar este tipo de elementos. Patios dinámicos, inclusivos, huertos ecológicos, que también es una actividad física con la que se puede trabajar con ellos. Utilizar la propia asignatura de educación física para trabajar e introducir valores. Consultar el plan de estrategia de salud mental del Ministerio. Hay muchos libros también para trabajar la salud mental, pero aquí tenemos los de la FAD, que están muy bien seleccionados. Y bueno, finalizo con la siguiente frase de Sartre. Cada palabra tiene consecuencias, cada silencio también. Y bueno, para cualquier consulta nos podéis preguntar ahora o luego escribir. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias, Juan Pedro. Vale, ahora es el turno de Héctor.
Cuando quieras, Héctor. Ahí tienes. Bueno, buenas tardes a todos. Juan Pedro me ha dejado el listón muy alto. Yo no soy ponente, trabajo detrás de un móvil normalmente o detrás de un ordenador. Primero, gracias por venir, gracias a la Federación de Murcia, gracias a Pedro y al equipo de comunicación por tenerme aquí. En la última presentación que hice me dijeron, pregunté, oye, ¿qué tal ha estado? Me dijeron, los primeros 10 minutos has estado nervioso. Digo, pues estoy jodido porque tengo 10 minutos. Entonces vamos a ir rápido con lo que quiero hablar. Básicamente, al estar detrás de las redes de la selección española, siempre... Esto no va. Aquí es, vale, perfecto. Bueno, me dedico a ser Community Manager, soy CM, que se lleva ahora mucho el tema de CM para arriba, CM para abajo. Y básicamente llevo las redes de la selección española cuando juegan la absoluta, finales de Copa del Rey, bueno, estoy haciendo toda la Copa del Rey, Supercopa de España y gestiono junto a mis compañeros de comunicación el resto de las redes sociales de todo lo que damos en la federación, que siempre me dicen, cuando no hay selección española, cuando no juega, descansarás. No, en la Federación Española hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que cubrir, muchísimas competiciones, categorías, secciones, femenino, playa, sala, muchísimas cosas que hacer, entonces descansamos poco, pero lo que hacemos lo intentamos hacer bien. A ver, vamos a ver si puedo pasarlo. Creo que me lo hacen manual, ¿verdad? Que tire para abajo, para arriba, ¿para qué hago con él? Yo le daba a este. Es que tú eres el experto, tío. Ah, vale, correcto, ya está. ¿No va bien? Vale. Bien. Este soy yo. Estoy con Morata en la última concentración. De hecho, la foto es de Pablo García Sacristán, que es buenísimo. Es el mejor fotógrafo deportivo que yo conozco. Es una bestia. Y básicamente, si alguna vez alguien quiere preguntarme cualquier cosa, estoy a vuestra disposición y podéis encontrarme por aquí. Básicamente quiero hablar de lo que es cuando llevas una cuenta en redes sociales con muchos seguidores, estás expuesto a que te pongan verde, básicamente. Las redes sociales normalmente, actualmente, son un territorio bastante hostil. Entonces, yo siempre defiendo que si puedes o si tienes esa capacidad, tienes que postear, tienes que compartir tu contenido sin miedo a lo que te vayan a decir. Normalmente siempre te van a decir cosas malas, ganes o pierdas, hagas cualquier cosa, siempre vas a tener a alguien que te va a decir algo malo, siempre vas a tener, si cometes una errata, a alguien que te haga una captura a los 26 segundos y te diga has puesto una J o una G, has puesto una A o una O o una tilde que no has cerrado, o es impresionante. Entonces, lo primero que tienes que saber cuando hagas redes sociales, sobre todo si vas detrás, insisto, en una cuenta de muchos seguidores, es no tengas miedo al error. ¿Por qué? Porque es natural. Todos fallamos. Todos cometemos un fallo. Redactando, evidentemente, tienes en una web, tienes ese privilegio que puedes editarlo, pero en un tuit es instantáneo. Es completamente instantáneo. Entonces, si vives con ese miedo, nunca vas a postear nada y nunca vas a poder narrar un partido, nunca vas a poder contar un éxito. Un compañero, Hilde Cortés, que fue el que me introdujo en esto de las redes sociales, me dijo un día, tienes que tener una máxima que es no postees, no digas nada en redes sociales que no te atreverías a gritar en un bar. Es una norma muy básica y puede que parezca muy tonta, pero a mí me sirve mucho. Entonces, os voy a poner ejemplos. Si veis aquí en el de la izquierda, pues en vez de decirle a la afición que les queríamos, dije básicamente que casi que les quemamos, os quemos, ¿vale? Son cosas que pueden pasar. ¿Por qué pasan estas cosas? No es porque el que esté detrás de las redes sociales sea malo o porque no puedas cometer un error en un momento dado. Este partido fue en Braga, fue el último partido que nos clasificó para la Nations League que ganamos hace 2 años. En este partido Álvaro Morata marcó en el minuto 88. Íbamos 0-0 y estábamos fuera. Detrás de las redes sociales de una selección, tú tienes que plantearte todos los escenarios posibles. Yo tenía el tuit de muchas gracias por apoyarnos, hemos palmado, vamos a la prórroga o hemos ganado y nos hemos clasificado. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando cometas un error así? Aceptarlo, cambiarlo. Ahora mismo en Twitter tienes la opción de editar tweet. A mí me parece
es que no es una solución, porque luego tú te metes en Twitter y pone ver versión anterior y te enseña el error. Entonces es casi mejor que te disculpes de la manera que puse un tweet autocitándome y como regalando fotos, en plan, vale, yo me he equivocado, pero mira, voy a darle la vuelta a este error de una manera un poco divertida y ofreciendo más contenido. Aquí igual, nos llega una crónica de una selección sub-17, pues resulta que la que marcó no era esa. No marcó. Entonces, ¿qué hice? Me autocité igual y le dije a Cristina, vale, perdón, no has marcado, pero en el siguiente partido seguro que lo haces. Entonces, siempre hay una manera de darle la vuelta a un error y que incluso juega a tu favor. Esto es una cosa que me ha costado bastante asumir. Yo tuve hace unos años ciertos problemas que me traté con mi psicóloga porque recibíamos muchos comentarios muchas veces que me los llevaba a un terreno personal, ¿vale? No recibía esos comentarios como la selección española, sino como si fuera yo. Entonces me afectó bastante hasta el punto de tener que coger una baja médica por ansiedad. Me daba ansiedad darle a postear. ¿Por qué? Porque me llegaban cosas como estas. Ridículo, ¿qué es esta mierda? Das pena. Incluso llegan al punto de que me buscan y me citan en mi perfil personal un tal Castolo. Los que hayáis jugado al PES sabéis quién es. Y diciéndome que doy putísimo cringe. Ahora me da igual, ahora me río de estas cosas, pero para que veáis el nivel de estercolero que te puedes encontrar a veces en las redes sociales. Entonces, si la ansiedad llama a tu puerta cuando estás trabajando, en redes sociales sobre todo, hay dos cosas que puedes hacer. Tú estás narrando un partido, estás en directo, el partido no para, no puedes darle al botón de stop, pero sí que puedes pausar. Tú no puedes cerrar el ordenador y dejar de sacar ese contenido, pero sí que puedes pausarlo. Sí que puedes tomarte 2 segundos de calma, respirar y continuar. De hecho, para mí es tan importante que tengo la palabra pausa tatuada. Es el único tatuaje que tengo visible de los 20 que tengo, porque cuando estoy tecleando y si necesito ese momento, esto me recuerda que puedo pausar, que no tiene que ser todo tan rápido, todo tan frenético. Entonces, cuando sientas que si en algún momento lleváis ese nivel de estrés, no tanto en redes sociales, sino en cualquier otro aspecto que tengáis en la vida, siempre podéis hacer esto. Siempre podéis priorizar tareas, organizaros, porque no todo es urgentísimo. Siempre hay cosas que son en el momento y cosas que pueden esperar. Siempre puedes pedirle a un compañero ayuda. Siempre habrá alguien que te pueda echar una mano. Y cuando tú te notas ese nervio, esa ansiedad, normalízalo porque es normal. Es normal que estés tenso, es normal que estés nervioso. Hace 4 días en Valencia lo pasé regular, 3-3, penaltis. Se pasan nervios. De hecho, creo que si no sintiera esos nervios, mi trabajo no tendría sentido o me dedicaría a... La gente se iba de vacaciones y tenía la foto con ese gesto de Nico Williams, pues vamos a usarlo. Le vamos a dar una vuelta a ese contenido, deja que tu contenido hable por ti, tampoco hace falta adornarlo mucho y sobre todo teniendo material gráfico como el que tenemos en la selección española no te hace falta añadir mucho más. Simplemente juega con ese contenido y sobre todo haz que la audiencia empatice contigo, que se conecte contigo. Este tuit es del otro día. Se me ocurrió por la noche, la noche anterior. De esas veces que siempre tienes que tener
una libretita a mano o el bloc de notas del móvil cerca y decir, vale, tengo una idea genial, voy a apuntarla y si lo puedo usar, pues genial. Lo único que hice fue preguntárselo a una compañera, a Bea, que trabaja conmigo en la selección. Le dije, Bea, ¿qué te parece? Pues yo confío mucho en ella. Dijo, me encanta, me encanta. Digo, vale, pues me lo voy a guardar y ojalá pueda usarlo. Borré y quité ese texto del cajoncito de postear varias veces. Como sabéis, nos adelantamos 3 veces en el marcador, los penaltis fueron reguleros, pero al final pude. Y al final no hace falta decir más. El de al lado es con Aime, que en esta concentración no ha podido estar, pero siempre hace un baile que yo no sé cómo lo hace, la verdad parece que se dislocan los codos, es rarísimo. Pero también juegas con ello y a ellos les gusta además, porque tú sientes que perteneces al equipo y ellos mismos te comparten contenido, interactúan con él y al final es la fórmula para que el trabajo vaya bien. Lo que hablábamos antes, de que no hace falta tampoco adornar demasiado un contenido cuando tienes fotos como estas, cuando tienes el paradón de Unai, no hace falta demasiada palabrería, simplemente deja que la imagen hable por ti y sobre todo que lo que tú sientas en ese momento, esos nervios, esa emoción, ese miedo, esa ilusión, esas ganas de llorar, lo expongas porque no pasa nada. Si no estés metiendo goles, cuéntalo. Estás sintiendo en el estadio, pues nosotros hacemos las narraciones in situ, pero sabes que detrás tienes pues a un país entero. Entonces, ¿que tienes ganas de llorar? Pues llora. Que narras el gol de Oyarzábal nervioso, perdido, lleno de cerveza porque en el anterior gol de Palmer los seguidores de Inglaterra te han echado 40 litros de cerveza encima y estás empapado y pues no hay ningún problema en que tú, como persona, canalices esos sentimientos a través de una cuenta como esta, como la de la selección, porque son personas, quien lo está leyendo, quien lo está viendo, que está sintiendo como tú. Entonces, pues, puedes expresarte. Son ejemplos de tweets de partidos, un poco utilizando un lenguaje más coloquial, intentando acercarnos más a la gente. ¡Ey! Y nosotros desde hace un tiempo lo que hacemos es intentar hablar en primera persona. ¿Por qué? Porque al final la gente se identifica, es una manera más cercana de hablar a la gente, no es tan frío como un comunicado oficial que hablas como una institución como tal, sino al final la selección es de todos y todos nos sentimos partícipes de cuando la selección gana, todos nos ponemos tristes cuando la selección pierde. Entonces, desde la cuenta tanto de Twitter, de TikTok, que ahora Pedro es el experto en estas redes verticales que tanta paliza doy yo, de hacer contenido vertical, porque es verdad que funciona muy bien y según las estadísticas el público joven es lo que más consume. Entonces, cuenta en primera persona lo que estás viviendo, empatiza, intenta que la gente interactúe contigo y si te apetece llorar, llora, porque no pasa nada. El que lo está viendo en su casa lo está haciendo igual. El que está en la grada viendo el partido está emocionado igual que tú. Este de la derecha lo tenía preparado menos la última línea. Ese es el tuit que tenía preparado si perdíamos. Dando las gracias a la gente por apoyarnos y demás. Ya que lo tenía, aproveché y cambié la última frase. La última frase era volveremos más fuertes. Gracias a Dios pude cambiar la última frase y decir esta copa es vuestra. Estos son más ejemplos pues de una manera de sentirte en primera persona libre de poder compartir emociones y contenido con la gente, con los usuarios. Y como conclusión, ya para terminar, siempre digo que tienes que intentar ignorar, pasar olímpicamente de los comentarios feos, que los hay, muchos. No te lo lleves al terreno personal, porque al final son personas, lo hablaba con Pedro antes, que te comentan en una rabieta detrás de un avatar, de un Pikachu hecho con IA rarísimo, que en un momento dado se quiere desahogar contigo y suelta cualquier burrada, desde el más completo anonimato. Pero si alguien te dice que lo has hecho bien,
quédate con ese comentario. Yo antes el comentario malo me lo llevaba por la noche a casa, digo, va. Ahora el día que me dicen que le suban el sueldo a CM, digo, este es el bueno, hay que capturarlo y enviarlo por mail, que la gente tome nota. Y básicamente es eso, que compartas cada momento, que lo transmitas con pasión, porque al final somos privilegiados los que trabajamos en redes sociales, o yo me siento así, porque somos ventanas al mundo, somos ventanas al deporte, somos el enlace que une a un equipo que normalmente suele estar más cerrado a una afición que está con muchas ganas de conocer más a los jugadores, conocer más su intimidad, poder meterte en los entrenamientos, vestuarios, escucharles, interactuar con ellos. Y al final, si estás trabajando en redes sociales es para pasártelo bien, no es para sufrir. Y el objetivo de ello es poder vivir momentos como este. Estar en el autobús, en la rúa, detrás del seleccionador, grabándole con 3 cargadores y un móvil y celebrar cosas como esta. Y muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Héctor. Bueno, pues ahora sería el turno de Miguel Ángel y de Pedro Benito, comentando un poquito vuestra experiencia con las redes sociales, con los medios de comunicación, cómo lo habéis gestionado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo para que me ubiquéis rápido, yo pertenezco a una generación diferente a Héctor y a Juan Pedro. Con la presentación de Juan Pedro ha habido un momento casi le prendo fuego al móvil, pero creo que precisamente eso lo que nos tiene que invitar es a hacer un buen uso de las tecnologías, porque no te queda otra. Yo pertenezco a una generación de periodistas que quería trabajar en la radio porque escuchaba a José María García de pequeño y mi máximo objetivo en la vida era contar fútbol por la radio. Eso es lo que yo quería hacer y me considero un privilegiado porque durante muchos años lo hice. Pasando varias etapas como reportero, donde en ocasiones hasta sientes como propios los éxitos o los fracasos del equipo al que cubres. Un día me llaman de Marca para montar una radio que se llamaba Radio Marca, que va a hablar 24 horas de deportes, que era una cosa como un poco marciana, pero bueno, tenía buena pinta. Aquello empieza a evolucionar y yo hago mucha radio todos los días, al punto que un día conté, yo dejé Radio Marca en 2016 y conté las horas que había hecho Antena y por lo bajo me salía como que yo empiezo a hablar el día 1 de enero de un año y dejo de hablar 2 años después. Ese era el nivel de horas en Antena que si fuera piloto tendría alar de oro, imagino. En medio de todo ese proceso había una manera de interactuar con la gente, que era o bien las llamadas telefónicas, que atendías ahí a granel, entraba la gente sin red y podía decir una barbaridad. Después aparecieron los SMS, las plataformas de SMS que recibías en la redacción, en un ordenador que tenías en el estudio, y de repente aparece una cosa como muy novedosa que se llama Twitter. Yo recuerdo que hacía un programa por la mañana y metía 5 llamadas todos los días. Alguna no me enredé, pero bueno, alguno entró sin control, pero nunca me lo tomé tan personal como tweets. Hoy se lo contaba a un amigo comiendo, de Frambuesa 73 que se metía conmigo y yo me irritaba. No le conocía, no sabía quién era, no le ponía cara, no sabía nada y sin embargo me irritaba. Nunca me irrité con una llamada, nunca me irrité con un SMS, sin embargo, aquella evolución de Twitter, que a mí en Marca me pilla justo en el momento álgido, si recordáis, de la rivalidad Madrid-Barça con Guardiola y Mourinho, es decir, había un ambiente en ocasiones un poco crispado, hace que de repente aquello de Twitter sea una revolución. Yo creo que escribía tantos tweets como borraba. De hecho, creo que borraba más, porque tenías como la sensación de que tenías que responder uno por uno a todo el mundo, especialmente a los que desde la impunidad se metían contigo, con tu medio, con cualquier cosa. Luego hay un día en el que de repente te das cuenta que eso, lamentablemente o afortunadamente, no es tan cierto. Creo que ahora mismo, bueno, ahora está bajando mucho Twitter. Yo soy más usuario de Twitter, lo otro soy más consultor o veo lo que pasa en Instagram o TikTok. Hay cerca de, esto seguro esto me puede corregir, yo creo que hay cerca de 5 millones de cuentas, o vi hace poco, de Twitter España, de las cuales activas a lo mejor no llega al 50 o al 60%. Es decir, hay 2-3 millones de cuentas más o menos que sí son más o menos activas. El resto o ya no se utilizan, o son para ver, o son corporativas, o simplemente están ahí por curiosidad. Y sin embargo, tendemos a decir en los medios, nos escudamos muchas veces, no, es que España dice,
es que el Real Madrid piensa, es que la afición cuenta. No es para tanto. Es un buen termómetro, pero sinceramente no es para tanto. Cuando pasas ya esa fase, yo tengo otra etapa profesional a partir de 2016, me incorporo a Eurosport, que es un canal temático donde hay todos los deportes, Juegos Olímpicos, Grand Slam, US Open, Roland Garros, los éxitos de Rafa Nadal, deporte de invierno, mucho deporte de motor, es decir, todo menos fútbol. Y de repente a mí me entra un remordimiento, porque yo lo que pienso es, joder, me he tirado 15 años pensando que lo más importante del mundo era cómo había entrenado Cristiano, o cómo estaba Messi, o qué pasaba en el Atlético de Madrid. Y cuando llego a una empresa muy grande, que no era marca, que es Warner Bros. Discovery, que era la propietaria de Eurosport, y veo que hay gente que trabaja en el mundo de la comunicación como yo, pero que no les va la vida en un partido de Champions, ni en un partido de Copa del Rey, ni en la jornada 28 de Segunda División. No les va la vida, tienen su vida. Ven el fútbol como un entretenimiento y lo disfrutan, y a veces se enfadan, y a veces no cenan. Pero realmente te das cuenta que para ellos forma parte del ocio y en algunos casos del sentimiento. Y además te das cuenta que hay otros muchos deportistas a los que no has prestado atención durante mucho tiempo, que eso fue un poco lo que me pasó a mí en Eurosport. De repente ves a tipos extraordinarios como Rafa Nadal o como Carlos Alcaraz o ahora como Tadej Pogačar en ciclismo y te das cuenta que hay un fenómeno que tiene que ver con todo eso que Héctor ha sufrido de vez en cuando, que lamentablemente solo pasa en el fútbol. Pasa en otros deportes, de vez en cuando, pero es absolutamente minoritario. Todo va al fútbol. Y yo soy un defensor del fútbol, creo que no hay un deporte más grande. Es una cosa espectacular. Pero tienes que empezar a medir un poco. Tengo otra faceta que tiene que ver con ayudar a deportistas, especialmente a gente del mundo del fútbol, que pueden ser entrenadores o jugadores o dirigentes o clubes o instituciones o empresas que están vinculadas con el mundo del fútbol. Y por eso en el caso concreto de los deportistas, yo sí que con los que hablo se lo digo. Si te cuidas, si cada vez es mayor el cuidado personal de los futbolistas que tienen preparador físico, nutricionista, psicólogo, personas que te ayudan en lo táctico, si pones esfuerzo en tu equipo en estar al tanto de todo, en tener una buena condición física, atlética, táctica, estratégica, tienes que manejar la comunicación. Por muchas razones. Primero, por elaborar tu propia marca personal. Segundo, porque entre comillas, ya no necesitas a los medios. Si tú quieres lanzar un mensaje, tienes que saber y conocer tus propias herramientas. Y luego, lo más importante, tienes que saber qué te puede dar y no qué te puede quitar, pero sí qué te puede prevenir. En eso, creo que un deportista hoy por hoy, con un uso correcto de sus redes, no digo que sea con ese punto de soberbia que dijo un día Piqué, yo no necesito los medios, yo puedo comunicar lo que quiera. Claro, él sí. Él sí puede hacerlo. Y si no, se compra un medio, no tiene tampoco ningún problema. Pero sí que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el buen uso de esa tecnología, el buen uso de ese mensaje, el no confundir, el ser capaz de sumarte a una buena causa, el ser capaz de inspirar, que lo puedes hacer. Me da igual que sean. Pedro es un ejemplo, creo que perfecto, del uso responsable, casi sin querer, seguramente, de lo que es una red social. ¿Os imagináis lo que haría más de uno, no digo deportista, gente que tuviera 3 millones de seguidores en TikTok como tiene Pedro, repito, sin quererlo? Sin quererlo. Pues eso Pedro lo ha conseguido echando un vistazo a sus redes, porque lo que ha subido son escenas muy cotidianas de lo que es su vida como deportista, como futbolista. Habla de su familia, habla de cómo entrena, es decir, él lanza mensajes inspiradores. Si te parece, Miguel Ángel, Sí. vamos a darle paso a Pedro, que nos vaya contando un poquito cómo lo gestiona él, qué aspectos positivos consideras que tiene las redes sociales, qué aspectos negativos. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Soy Pedro Benito, como ya ha presentado Miguel, y bueno, soy jugador del Real Murcia y una de mis facetas, que por las que mucha gente me conoce, pues es eso, que crecí en redes sociales, como dice Miguel, pues prácticamente sin querer. Yo empecé a compartir mis vivencias, yo creía que podía aportar cosas a la gente, una etapa pues un poco complicada en el mundo del fútbol, imagino como muchos de aquí también que habéis jugado de pequeños, pues lo típico que una lesión, no jugáis, os va mal en un sitio, vais a otro a buscar la oportunidad. Y bueno, en mi caso me fui a Estados Unidos por el fútbol, ya os digo,
también con una beca de estudios, porque tenía claro que quería continuar mis estudios y mi formación académica. Pero bueno, empecé a compartir mis vivencias, mis entrenamientos, mi vida con mis amigos, mi vida con mi familia. Y bueno, pues la verdad que se fue un poco todo de madre. Ya conocéis el fenómeno TikTok. Empecé, pues ya os digo, a compartir mis vivencias de manera natural y fui creciendo. Sí, es verdad que no es fácil, entre comillas, gestionar cuando de repente te empieza a ver mucha gente. Y por eso cada vez pues, se va complicando más el tema de las redes sociales. Yo le contaba a Miguel que es eso, que yo durante mucho tiempo pues, llevo queriendo ser futbolista y trabajando para ello. Le contaba que pues, desde los 3 años que empecé a jugar al fútbol, que me preparo, no sé si alguno de aquí habréis visto alguna vez, pero yo en verano pues, entreno físicamente para llegar a venir a la pretemporada, tengo gente que me ayuda. Y realmente compartía eso. Era muy bonito pues, también inspirar a ese tipo de gente y poder ayudar. Y bueno, un poco también el tema por el que estamos aquí, ¿no? El tema del uso consciente de las redes sociales, pues eso también te da para pensar de qué manera puedes utilizarlo de manera positiva con el resto de la gente. Entonces, bueno, ahora por ejemplo le contaba que llevo una etapa en la que no aparezco tanto, en la que me he centrado, entre comillas, más en el fútbol, porque, bueno, lo que decía de crear una imagen personal, yo durante mucho tiempo, pues creo que intentaba hacerlo y nunca he querido que me perjudicase para el tema deportivo. Entonces, bueno, es una etapa ahora en la que estoy así un poco más apartado y bueno, sigo haciendo lo mismo, a lo mejor de manera más por detrás, ¿no? Sigo entrenando, sigo preparándome, pero a lo mejor un poco más apartado. Vale, pues muchas gracias, Pedro. A mí me gustaría empezar la rueda de preguntas. ¿Qué os parece? Has comentado un poquito tú, Juan Pedro, el tema de la comparación, el tema de la imagen idílica, a lo mejor con pues, nuestros referentes, como puede ser un jugador de fútbol. Y también has comentado tú, Héctor, el tema del hate, ¿no? Yo os quiero preguntar cómo valoraríais que los futbolistas, los deportistas, muestren ese lado vulnerable cuando estén en una mala racha, cuando tienen una lesión, por ejemplo, que hemos hablado en otras mesas. ¿Cómo valoráis que cada vez más deportistas muestren ese lado más humano a pesar del riesgo del odio, del hate que comentabais? Antes Juan Pedro al final estaba comentando el hecho de que muchas veces la imagen que se tiene de las redes sociales es parecerte a un modelo como muy estandarizado, muy dentro de una caja de regalos y todo el mundo quiere optar a parecerse a ese estereotipo que te venden las redes sociales. Creo que el éxito de Pedro es precisamente el mostrarse como es, de una forma orgánica, de una forma muy natural, porque al final la gente lo que quiere ver es eso, lo que quiere ver es naturalidad, quiere ver cómo vive un futbolista sin necesidad de cosas artificiales, el contenido orgánico y si un día estás mal, tampoco es necesario que te pongas a llorar en un directo o en TikTok, pero ¿por qué no expresar, pues mira, estoy pasando por un momento malo, por lo que sea, y la gente se puede identificar contigo y pensar, hay una persona que tiene éxito, que es futbolista, hay 40.000 millones de chicos y chicas que quieren jugar al fútbol y jamás habrán llegado a jugar al fútbol, y también se pueden sentir identificados con esa persona de, vale, ha llegado a donde yo quería, pero también tiene momentos de bajón, de dudas, de estar triste por un resultado negativo o deportivo. O sea, yo creo que el naturalizar todas esas cosas es muy positivo. Vale, muy bien. ¿Queréis comentar? No, yo creo, hay una cosa que tiene que ver, por eso yo digo que los deportistas tienen que aprender a manejar su comunicación. Tú puedes tener, dependiendo un poco de tu nivel, seguramente, hay jugadores, futbolistas que están en mente de todos, que tienen una legión de asesores detrás y, sin embargo, te sorprende que a veces metan la pata. Eso es un poco la sensación que tengo. Por eso creo que a Pedro, no sé si a ti alguien te enseñó a manejar las redes. Es decir, tú aprendiste un poco prueba-error. Sí, y al final hemos nacido un poco con eso. Sí, yo estudié marketing en Estados Unidos, que fue un poco la carrera que
que empecé y a raíz de eso me empezó a gustar, pero realmente es prueba y error. Esto lo sabrá, pues un día pone un tuit que le funciona bien, pues y otro día que no, pero al final un poco de la naturalidad. Yo pues iba probando, oye, pues mira, me gusta esto y realmente como nunca he buscado tener un éxito de, venga, pues quiero que esto llegue a muchísima gente, bueno, simplemente lo he hecho con naturalidad, no he tenido ningún maestro. Sí, pero un poco porque tú el contenido que haces, como decía Héctor, es orgánico, es muy natural. Pero hay determinados contenidos que ves que son muy forzados, que están muy hechos como para o bien limpiar una imagen o evitar. Por eso digo que yo creo que tienen que ser los propios deportistas todos, del fútbol y fuera del fútbol. Tener a alguien detrás que le lleve las redes es estupendo, fenomenal. Pero realmente el que tiene que aprender a hacer un uso responsable es el propio deportista, porque el que se expone eres tú. Si tú mañana te equivocas con el móvil, porque te puedes equivocar, y lanzas un post, claro, cuando quieras recuperar eso, con 2,5 millones es imposible. es imposible. Igual que antes éramos esclavos de nuestras palabras, ahora somos esclavos de nuestros posts. Da igual en qué red sea, que en un momento tienes 6 capturas, 4 pantallazos, tú lo sabrás, que como metas la pata 2 segundos y hay alguien que tiene las alertas activadas, te lo hace, te lo publica, o si no, te aparece un medio digital que el error... Yo, por ejemplo, tengo una anécdota siempre con este caso, por un error de comunicación en el Mundial de Qatar, por un error de comunicación mío, publiqué la baja de José Gaya antes de hora. Estaba todo como tenía que ser, pero FIFA tenía que dar un ok que ese duró 46 segundos. Al minuto era portada de Marca y de AS. La federación da la baja ya cuando no es oficial. Digo, ¡ay, buah! No te puedes fiar. ¡Ay, buah! Y la lié. Fue Miguel, Fue Miguel en Marca, fue Miguel el que No, me refiero, me refiero fue. que al final, yo al menos los deportistas que conozco, todo el mundo al final en su móvil, aunque tenga un community manager, aunque tenga un equipo, una legión detrás, siempre tienen la tentación porque es una tentación. Antes lo decía Juan Pedro, la cantidad de tiempo que se pierde consultando. No sé si llegará el caso, pero no tengo ninguna duda que en cualquier vestuario de primera división, de segunda división y hasta de primera ref, yo creo que la primera o la segunda cosa que se hace en el vestuario después del partido es mirar el móvil y ver lo que dicen de ti. No mirar lo que te están diciendo gente que te conoce a través del WhatsApp. Estoy casi convencido que muchos de esos jugadores o deportistas miran primero sus redes antes que mirar su WhatsApp, que seguramente en el WhatsApp es donde reciben consejos de gente mucho más cercana. Por eso es imprescindible que los deportistas sepan manejar su comunicación, o por lo menos que sepan el conocimiento de las herramientas, lo que le puede dar, lo que le puede quitar y lo que debe evitar. Más o menos, tener como un decálogo más o menos básico, interiorizado, y eso, por ejemplo, yo creo que lo deben asumir con esa misma disciplina, por ejemplo, que se asume, pues eso, la dieta, nutrición, la preparación física, el descanso, la recuperación, pues deben de hacerlo. Y también digo que cuanto más sea su nivel, más todavía. Hay determinadas cosas o determinados comportamientos, por lo que decía Héctor ahora, es que una captura de pantalla es una traición. Da igual que tú quieras corregir el tuit rápido, porque es que literalmente no te da tiempo. De hecho, nosotros lo solemos hacer desde la base, selecciones sub-16, sub-17. Muchas veces son los propios entrenadores los que nos piden una pequeña charla de buenas prácticas de redes sociales, ya no solo porque los propios campeonatos lo exigen, o sea, FIFA y UEFA tienen unas normas súper estrictas para las redes sociales en el uso de fotovestuarios, cosas así, sino son los propios formadores los que nos piden una pequeña asesoría de buenas prácticas de redes sociales para los chicos, para que desde pequeños sepan los peligros sobre todo y hacer un buen uso de las redes sociales, ya estén en su territorio personal o con nosotros con la selección, o sea, le dan una importancia muy relevante a las redes sociales. Es que fijaos, yo creo que ahora está ya todo como mucho más controlado, pero de vez en cuando por ahí aparece siempre alguna publicación inoportuna, pero especialmente un poco en la irrupción pues de Instagram, que parecía una red como más amable. De repente algún deportista con su mejor intención para demostrar que estaba pasando una noche en casa tranquilos con unos amigos, de repente subía una historia a las 2:34 de la mañana cuando tiene que entrenar al día siguiente. Y algunos se sorprendía como diciendo, pero joder, si estaba en casa con amigos y en la mesa había agua y piña, ya.
pero es que tú no puedes subir una historia a las 2:34 de la mañana. Como esas hay 1000, de posteos en sitios inoportunos, de posteos con fotos absolutamente inoportunas, es decir, vigilar de fondos todo de eso. fotos creo que es no vital. han visto del todo, vestuarios con cosas que pasan por detrás. Claro, Vale, pues... ¿Te ha pasado alguna vez, Pedro? A mí no. La no, verdad pero que... mira, Pedro te puede contar, pues nos puede contar una muy buena que tiene que ver. Él tú entrenas en Almería con un preparador físico amigo tuyo que te pone las pilas antes de empezar la pretemporada. Correcto. Cuenta la historia esa, que está muy bien. ¿Cuál? La de... Sabes todas, cabrón. No, la del chico que ha empezado a entrenar. Ah, con él. sí. Bueno, le contaba hoy a Miguel, que está un rato con él, que, bueno, que también el tema de redes que comentamos, que también sirve como inspiración para mucha gente y es muy bonito ver cómo muchos chavales te vienen y de verdad eres capaz de transmitirle un mensaje o de transmitirle unos valores o simplemente motivarles a hacer algo. Y le contaba que, bueno, yo en verano entreno con una persona que ya de hace mucho tiempo pues ya es mi amigo. Entonces en confianza me contaba que si era posible pues visitar a un chaval que había empezado a entrenar con él. Y realmente me sorprendió porque digo, pues, tiene muy pocos sitios para entrenar con gente, ¿cómo coges a alguien nuevo? Y me contó un poco la historia, pues era un chaval que bueno, estaba padeciendo una enfermedad en el hospital, bueno, estaba el chaval regular y me contaba que su día a día era pues, ver entrenamientos míos, ver vídeos en el gimnasio, jugando, porque se identificaba mucho con mis valores, con mis metas. Y que fue un poco lo que le animó a salir, que él quería salir de ahí para entrenar con el entrenador con el que entrenaba yo. Y bueno, yo el otro día le conocí hace un par de semanas y bueno, le conocí en persona, el chaval súper emocionado. Y son las historias que a ti te marcan, que a veces piensas, bueno, pues a lo mejor me quiero apartar, como comentaba un poco, que a lo mejor estoy más centrado al 100% en el fútbol y no quiero que nada me pueda perjudicar. Pero también hay muchas historias bonitas que realmente te enseñan que sin hacer nada malo y haciendo un buen uso del tema de redes, pues puedes ayudar a muchas otras personas. Vale, muchas gracias por compartir esa historia, Pedro. Vamos a permitir una o dos preguntitas del público y terminamos con la mesa. ¿Alguien del público? Sí, por ahí. Muy buenas. Bueno, gracias por compartir vuestras experiencias y quería preguntaros cómo lidiáis con el hate, pero con el hate, ya lo habéis comentado, pero con el hate de alguien conocido o cercano. Empiezo yo, si queréis. Yo bueno, tengo muchos amigos que, bueno, los considero amigos porque son capaces de decirme lo bueno y lo malo y realmente lidio un poco con el hate entre colegas pues todos los días. Al final creo que en ese sentido pues sabes que te van a ayudar, que aunque te digan un poco lo que piensan y no estés tan de acuerdo, pues sabes que te hacen para mejorar, pero sí es verdad que hay un sector pues, que a lo mejor lo hace un poco para hacerte daño. Y es un poco, yo creo que es un poco mentira el tema de que dice mucha gente, no, yo no leo nada, yo me abstraigo de todo y yo estoy en una burbuja. Creo que a todos nos llegan mensajes, es verdad que, bueno, tampoco hace falta que si haces un partido malo en mi caso, ¿no? Te metas en Twitter y te pongas a buscando tú mismo que esos comentarios malos, pero creo que hay que aceptarlos en cierto modo y bueno, es fácil decir que hay que ignorarlos. Igual que cuando te va bien y te halagan, tampoco te puedes venir arriba. Esos comentarios malos, cuando uno ya tiene esa cierta experiencia, sabe que a lo mejor son de Frambuesa 73 y es un chaval que ni ha visto el partido o ni te conoce. Entonces, bueno, a lo mejor es fácil decir que no hay que hacerle mucho caso, pero es realmente lo que hay que intentar hacer. Hay a lo mejor 10 comentarios buenos y uno malo y a veces el que nos fijamos es en el malo. Hay un poco que relativizar y fijarse en esos comentarios a lo mejor un poco mejores. Además, yo creo que lo que dice Pedro, que es verdad que tú a veces puedas decir, no, estoy en una burbuja, estoy aislado, pero algún amigo te va a decir, oye, ¿has visto lo que han dicho de ti? Es imposible estar aislado. Sí. Aunque lo pretendas, es imposible. Y en cuanto a mí a nivel personal, yo en LinkedIn es donde estoy más activo, Twitter lo uso relativamente poco y si me ha llegado algún comentario en esa red social todavía hay algo de respeto. Entonces, pues si es un comentario negativo sobre algo, intento rebatirlo, dialogarlo con esa persona y ya está. Y si es una cosa que es irrespetuosa, bloqueo y a otra cosa. O sea, no hay ningún problema. Vale, pues ¿alguna otra preguntita por allí?
Hola a todos, gracias por estar aquí. Yo tengo una pregunta para Héctor y Pedro Benito. Pues hace poco comencé yo también en las redes sociales y por si me podrías dar a mí un consejo y para la gente que comienza en este nuevo mundillo, para cómo llevar el hate o cómo manejar en sí el de hacer contenido, la presión de a ver si subo un vídeo, qué subo y qué tal me va. Y también feliz cumpleaños, Pedro. Muchas gracias, crack. ¿Quieres que empiece yo? Lo que quieras, ya que me has felicitado, muchas gracias. Bueno, te felicito porque no es fácil tampoco empezar en redes y que se te ve con ilusión. Lo que te aconsejaría yo desde mi punto de vista es que hagas lo que te guste. Realmente creo que no va a ser constante en el tiempo si haces algo que no te gusta o lo haces por visitas o lo haces por seguidores. Mi consejo que siempre doy, pues eso, que te lo pases bien, que seas capaz de hacer sinergias con otra gente. A lo mejor no consigues el objetivo que tengas en mente de tener 10 millones de seguidores, pero eres capaz de conocer a 3 amigos que a lo mejor en un futuro son con los que trabajas, con los que eres capaz de hacer un negocio o que son los mejores amigos que vayas a conocer. Entonces, pásatelo bien, haz lo que te gusta, intenta aislarte de esos comentarios negativos que vas a tener, ya te digo. Cualquier vídeo, hasta en el vídeo que más orgulloso estés, y eso, que lo disfrutes. Yo te recomendaría lo mismo que dice Pedro, que te diviertas sobre todo con el contenido que hagas, que aunque veas que al principio los resultados y las métricas no son muy altas porque si estás empezando es una cosa normal, sigas constante, que si es una cosa que te guste no lo dejes de hacer nunca y sobre todo que seas natural, que seas tú mismo, que no te fuerces a hacer cosas, que te inspires en Pedro, en otros ejemplos que a ti te gusten. Había un diseñador de moda que falleció hace poco, Virgil Abloh, que decía que él cogía una cosa y lo cambiaba un 3% para que fuera un producto nuevo. Entonces, tú puedes coger un vídeo que te guste, adaptarlo a ti, a la manera en la que tú ves ese contenido y crear un contenido nuevo. O sea, no tengas miedo a inspirarte y a compartir y a incluso citar a esa inspiración a la hora de tú compartir un contenido y hacerlo propio. Pues seguro que le das un toque distinto y es algo que te va a ayudar mucho a crecer. Vale, la última pregunta, que nos hemos pasado de un poquito de tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Jordi. Felicidades, Pedro, crack. Mi pregunta es, al principio de empezar el contenido a crear redes sociales, si tú tuviste, digamos que gente a la hora de amigos tuyos, familiares que te decían que no iba a llegar a ningún lado, y ahora que digamos que has llegado lejos, la gente pues te vuelve a apoyar en ese sentido, no sé si me explico bien, porque yo tengo, digamos que me he creado un canal de YouTube para dar visibilidad a la discapacidad y ahora pues digamos que sufro eso en ese sentido y me gustaría saber qué consejos me das para que no, digamos que no me afecte en ese sentido. Hola Jordi, muchas gracias, lo primero. A ver, sí, seguramente sí. Realmente lo que te digo, yo empecé con el tema de redes un poco pues por diversión. Es que nunca busqué tampoco nada específico, ni crecer, ni que fuese mi trabajo. Entonces, claro que sí, sobre todo a lo mejor gente no tan conocida que me veía y a lo mejor ¿qué está haciendo? Sobre todo antes que a lo mejor no era tan conocido, ahora hay un poco más de gente. Pero bueno, realmente yo hacía lo que me gustaba, es lo que te digo. No, veía que no perjudicaba a nadie, compartía mi vida, mis entrenos, mi alimentación y bueno, pues creía que podía ayudar a mucha gente. Entonces, en tu caso, que conozco tu caso y tienes un canal que también fomentas pues, el conocimiento de la discapacidad y con ciertos equipos y demás, pues nada, te animo a que sigas haciéndolo, que es algo que si a ti te llena, pues es fenomenal, que sigas también inspirando a gente, no sabes cuándo te va a llegar la oportunidad. Héctor comentaba el tema de las métricas, a veces te currarás algo que tenga muy poca visibilidad para lo que tú crees que merece, pero nunca sabes a lo mejor dónde va a llegar ese vídeo en un tiempo o incluso a esa persona que lo ha visto y has impactado. Así que te animo a seguir haciéndolo. Vale, pues para terminar, cojo las palabras de Héctor, en el que decía que no había que tener miedo a asumir error
Se me ha pasado un poco el tiempo, os pido disculpas y nada, damos por finalizada la mesa de hoy y con ello las jornadas. Muchas gracias a los invitados también. Muchas gracias. Muchas gracias, ningún error, estábamos disfrutando de todo lo que estabais comentando y también hemos cogido esa parte positiva, ¿no?, de un uso responsable de las redes y todo lo que se puede transmitir, y me ha gustado mucho también como le has transmitido a Jordi, que sigue intentando dar visibilidad también a la discapacidad en redes sociales, es algo muy importante. Y ahora sí que me gustaría que todos los que estemos aquí podamos disfrutar de un momento especial que tenemos preparado, porque hay una sorpresa preparada, creo que va a sonar algo, para ver si podemos saber a quién va dedicada. Pedro, por favor, ponte aquí conmigo en el centro, porque es tu cumpleaños. Muchas felicidades de parte de la organización, de todos los que estamos aquí. Un jovencillo, 25 años, digo, pero ¿cómo es posible? Esperemos que disfrutes de lo que queda de día. Ha sido un placer tenerte aquí, que en este día tan especial que nos acompañes, y pedimos que pase la sorpresa. ¿La tenemos preparada? Sí, adelante. Y es que estas personas tan especiales querían estar aquí contigo. Fuerte el aplauso para Pedro. Y en este día de su cumpleaños, es su pareja y su padre, para aquellos que no los conozcan, que han querido estar celebrando, y todos podéis decirle felicidades, un fuerte aplauso, muchas felicidades. Y ahora sí, al resto también de participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa, y para finalizar este Congreso Nacional de Salud Mental y Bienestar Psicológico en el Deporte, pues me gustaría llamar que nos acompañe en el escenario a Aurelio Olmedilla, responsable del Servicio de Atención Psicológica de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y responsable del Departamento de Psicología de la Universidad de Murcia. Adelante, buenas tardes. Muchas gracias. Y el resto, si queréis, ¿lo dejamos? ¿Nos vamos? Gracias. Muchas gracias.